¿Sabías que hay profesiones que están rodeadas de misterios y curiosidades? A mi parecer, esto ha de deberse quizás por su cercanía con la muerte. Quiero que escuches con mucha atención esta historia que nos envía un adepto de este canal, quien nos cuenta una experiencia tan traumática que tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar su puesto laboral. Hola, buenas noches. Quiero compartir mi historia. Soy bombero rescatista, pero comencé trabajando como enfermero de primeros auxilios. Cuando comencé con este trabajo, mi primer oficio fue en una ambulancia dando primeros auxilios y asistencia a personas involucradas en accidentes de tránsito. Recuerdo claramente que era mi primer mes trabajando allí y durante este tiempo me hice muy amigo del chofer de la ambulancia, porque cuando íbamos hacia la emergencia sin pacientes, yo iba junto a él charlando en la parte delantera de la ambulancia. Él siempre estaba bromeando. Me decía que en este trabajo pasaban cosas paranormales muy frecuentemente y que en sus 10 años de ser chofer de ambulancia había visto renunciar al menos a 1.500 enfermeros. Yo honestamente lo tomaba como una broma, pero él siempre me decía que ya me llegaría mi momento y lamentablemente debo admitir que tenía razón. Una noche nos llega una llamada de emergencia. Debíamos ir lo más pronto posible, ya que había un choque múltiple en la autopista regional. Al parecer, un camión de enormes proporciones había perdido los frenos, había cruzado hasta la otra mano de la autopista y había chocado con otros 5 o 10 vehículos más que venían de frente. Nos montamos en la ambulancia y salimos a toda prisa. El lugar era un poco retirado. No tardaríamos menos de media hora en llegar al lugar, cosa que en términos de rescate y auxilio de personas es muchísimo tiempo. Cuando llegamos era una escena apocalíptica, personas sangrando en el piso y decenas de ambulancias, ya que todas las clínicas y hospitales privados o públicos de la ciudad debían prestar sus ambulancias para atender esta tragedia. Nos indican que los bomberos recién habían logrado abrir el metal retorcido de lo que quedó de un auto. En dicho auto viajaba una mujer y su hija de 3 añitos. A la bebé ya se la había llevado una ambulancia y a la madre recién la habían logrado liberar, pero estaba muy mal herida y debíamos llevarla hasta el mismo hospital donde llevaron a la nena. Llegué donde estaba el cuerpo y vi que la mujer estaba muy pálida y había perdido mucha sangre. Por la magnitud de la emergencia nos saltamos todos los protocolos. La puse sobre mi camilla, la montamos en la ambulancia y salimos rápidamente. Cuando comenzamos el viaje hasta el hospital, comencé a prepararla para hacerle las maniobras básicas de reanimación. Le hablé a la muchacha y no respondía. Le puse mi mano en la nariz buscando respiración y no la hallé. Le tomé el pulso y no tenía pulso. Le puse el monitor de medición cardíaca y no daba señal alguna. Intenté reanimarla, pero no respondió de manera efectiva. Incluso utilicé el desfibrilador, pero no logré mi objetivo. La di por muerta. Llegamos al hospital y me mandan a llevar el cuerpo hasta el médico legal para que le dé el acta de defunción, ya que es este médico quien determina si realmente está muerta o no. Monté la camilla con el cuerpo en el ascensor. Debíamos ir hasta el piso 4. Las puertas del ascensor cerraron y cuando íbamos por el piso 2 la mujer se levantó y gritó fuertemente mi hija y volvió a caer postrada sobre la camilla. Yo me asusté mucho, pero rápidamente me compuse. Me alegré que la mujer estuviera viva. Cuando abrí el ascensor, corrí donde el médico legal a decirle que la mujer estaba viva. El médico hizo todos los estudios y dieron negativo. La mujer había fallecido hace más de 1 hora. Yo le expliqué al médico lo sucedido y su rostro era de incredulidad. Procedió a hacer otra vez los estudios que más tarde confirmaron que sí estaba muerta. Bajé hasta la ambulancia y comencé a sentirme muy mal. Me invadió una tristeza profunda por la niña que ahora continuaría la vida sin su madre. Le conté lo sucedido al chofer de la ambulancia y me dijo que había llegado mi turno de experimentar situaciones con la muerte, como él siempre decía que me ocurriría, y era cierto lo que siempre me dijo. Esa misma madrugada renuncié. No podía estar tranquilo. Creo que no soporté el shock vivido en ese momento. Si este video te gustó, te pido que por favor te suscribas a este canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Estaría muy agradecido por tu apoyo.
Recuerda que puedes participar poniéndote en contacto conmigo y enviándome tu historia a mis redes sociales. Muchísimas gracias.